ha ocurrido el desastre. Ante el gran ataque de los 200 aviones mandados por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el 13 de junio, Estados Unidos ha bombardeado con 7 de los míticos bombarderos B-2 Spirit las bases más importantes de Irán, vinculadas al enriquecimiento de uranio, Fordow y Natanz, además de Isfahan, instalación con el propósito de almacenar el material atómico. Fordow era la única base iraní que no había sido tocada por las Fuerzas Armadas israelíes, ya que se encontraba bajo la protección de grandes montañas, por lo que un ataque convencional no acabaría con las últimas centrifugadoras del régimen religioso liderado por el ayatolá Ali Khamenei. Ante esto, una investigación del 2002 concibió la ahora oportuna rompebúnkeres. Estamos hablando de la GBU-57, de 13.600 kilos. Tan grande que solo puede ser llevado por un avión como el B-2. Cabe aclarar que la capacidad de acabar con Fordow solo la han tenido los Estados Unidos, demostrando su supremacía una vez más. Pero, ¿por qué este evento explotó estas semanas? El Organismo Internacional de Energía Atómica de Rafael Grossi ha declarado que Irán está acelerando drásticamente el enriquecimiento de uranio hasta alcanzar un 60% de pureza, cerca del 90% necesario para la fabricación de armas. France 24, febrero del presente año. El uranio para el uso civil, como es la producción de energía, no puede exceder el 20% de enriquecimiento. Porcentajes más altos solo significan una cosa: uranio en camino a ser apto para bombas atómicas, evidenciando que Irán ha estado incumpliendo el tratado firmado en 2015 con el mandato de Barack Obama, con el fin de restringir su programa nuclear, pues una nación con tales mandatarios no puede contar con tal arma, y tanto Israel como Estados Unidos lo tienen muy presente. Recapitulemos un momento. Irán tenía un mandato de monarquía bajo la mano del corrupto y pro-occidental Shah Mohammad Reza, pero nuevas corrientes recorrieron el país de los persas, y en 1979 ocurrió la revolución, sentando en el poder a los ayatolás. Este término significa alto mando del Islam chiita. Estos religiosos extremistas transformaron a la nación en una república, siendo el propósito de esta revolución el de establecer un orden islámico chiita global. Lo dijo el propio Khamenei en ese entonces. La revolución no se limita solo a Irán, por ende las maquinaciones tampoco. En tal empresa sus grandes enemigos son el pequeño Satán, Israel, el gran Satán, Estados Unidos, y países islámicos sunís que no colaboren como Arabia Saudita o parte de Yemen. Para combatirlos y extender su influencia, fue necesaria la creación de grupos terroristas, además de formar alianzas con otras naciones. Irán es consciente de que no se podrá colocar, por lo pronto al menos, jefes religiosos chiitas en Medio Oriente, pero sí naciones que apoyen parte de sus políticas. Un ejemplo perfecto es Siria, donde hace pocos meses se derribó el régimen de Al-Assad. El país servía de corredor para que Irán mandara recursos militares, económicos y entre otros a sus insurgentes, Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen. Al-Assad duró demasiado, cargando cerca de 10 años de rebelión y solamente el 10% del control sobre el país cuando fue derrotado. El dictador, acusado de promover acciones que acabaron con 600.000 sirios, se mantenía apenas tan valiente gracias a sus aliados, Irán y Rusia. Irán logró alargar la vida de este tirano. En contraparte, quiere cortar las vidas de otros. Anualmente provee cerca de $100 millones, gracias a sus exportaciones de petróleo, a Hamas, para debilitar a Israel, a pesar de que este grupo es de Islam sunita. El odio a la nación judía los une, momentáneamente. Israel ha lidiado con eficacia los ataques de los grupos militares apoyados por Irán, pero la realidad de los ayatolás con armas nucleares muestra un futuro de terror, el cual protegerá su régimen y servirá de gran disuasión ante sus enemigos regionales y de otros continentes. Una nación que cultiva el control global a la fuerza con la más poderosa arma de la historia humana es impensable, por lo que Israel se cansó de las vacilaciones de Trump, atado a opinión de su Congreso, por lo que decidió tomar la iniciativa, y tras el ataque de los 200 aviones, consiguió acabar con cerca de un tercio de las lanzaderas de misiles de Irán, las cuales son de las pocas armas que posee para atacar directamente, ya que sus fuerzas aéreas palidecen ante los aviones de los judíos. En suma, los americanos representan
un frente aparentemente infranqueable, con bases militares y dos poderosas flotas. ¿Esto quiere decir que los ayatolas están acabados? ¿Acaso sus organizaciones terroristas no harán nada? Pues esto lo veremos a detalle a continuación. La verdad es que se encuentran acorralados, pero aún tienen oportunidad. Occidente mantiene grandes sanciones de distinto ámbito que limitan considerablemente la capacidad económica. Pero ahora que no existe el programa nuclear, ¿para qué sirven estas? Esto podría provocar nuevos ingresos para la desgastada maquinaria de los ayatolás, reponerse y atacar con más fuerza. Además, aún cuentan con un poderoso recurso, la isla de Kark, que produce y exporta la mayor parte de su petróleo, especialmente a China, generando ingentes ingresos. ¿Estarían dispuestos los americanos o israelíes a afectar intereses chinos? Irán también se encuentra posicionado estratégicamente con capacidad de obstruir el estrecho de Hormuz. Este estrecho permite el movimiento de cerca del 20% del petróleo de consumo mundial. Euronews. Si bien se ha visto una iniciativa para cortar este enclave, se tendría que lidiar con la flota americana cercana, que estaciona dos poderosos portaaviones. Respecto a los brazos terroristas de Irán, posee cuatro principales que pueden presentar batalla: Hezbollah, hutíes en Yemen, milicias de Irak y Hamas. Que sean sus brazos no significa que se tenga un control absoluto. La palabra apropiada es influencia. Según Israel, más de 14.000 combatientes de Hamas y la Yihad Islámica han muerto. Datos de junio de 2024. The New York Times. Si bien tales cifras solo la proveen los judíos, parecen ser ciertas, ya que la intensidad de ataques de Hamas se ha reducido, y el poder de negociación de Netanyahu ha incrementado. Además, no se está tomando en cuenta los efectivos que están incapacitados, por ejemplo, los que pudieron ser mutilados por algún proyectil o enfrentamiento. Esta guerra de desgaste ha menguado el arsenal de Hamas. Ni siquiera la capital libanesa se libra del acoso de los cazabombardeos y drones israelíes, pues allí asesinaron en abril a un dirigente de Hezbollah y a otras 3 personas. De momento, el grupo islamista, muy debilitado en una guerra que terminó con su entera dirección decapitada y buena parte de su arsenal destruido, claro, no respondió a las flagrantes violaciones del acuerdo de paz. No obstante, señaló públicamente que se reserva el derecho de hacerlo si éstas continúan. La Nación. El grupo terrorista se jugaría su supervivencia al tener una confrontación con Israel. Perdería cualquier tipo de respaldo de la población. Es un momento crítico, ya que el Líbano se encuentra en una grave crisis. Sus ciudadanos no tienen trabajo y la inflación destruye su economía. Hezbollah ha conseguido poseer gran parte del Líbano y han formado una representación política, por lo que la opinión de la población ahora es importante. Respecto a los hutíes en Yemen, continúan con ataques de misiles a Israel en sintonía con Irán, aunque en pocas cantidades. Cabe mencionar que los hutíes poseen grandes capacidades de control sobre el Mar Rojo. En pocas palabras, hablamos de piratas modernos, pero por su distancia y tecnología no presentan una diferencia. En pocas palabras, se trataría de un apoyo meramente representativo. Finalmente, las milicias chiitas de Irak, la cual es una fuerza relativamente nueva y con gran potencial, con la posibilidad de desplazar en un futuro el poderío al más fuerte de los tentáculos que es ahora Hezbollah. Incluso seguir su camino, que sería tomar el poder de parte de la nación o su totalidad, pero por el momento no se conocen sus planes como se desearía. Como se puede apreciar, Irán desciende al fracaso, aun siendo benefactor de grandes grupos terroristas, pero sus voces esconden la retribución. El daño que sufrirá será mucho, mayor que cualquier daño que Irán pueda sufrir. Ayatollah Jamenei. La belicista y anárquica administración de Washington es la única y plena responsable de las peligrosas consecuencias e implicaciones de largo alcance de su acto de agresión. Cruzaron una línea roja, muy grande al atacar instalaciones nucleares. Parece ser que el conflicto no tendrá un final favorable. Dentro de las futuras consecuencias se analizan ataques a bases militares estadounidenses, atentados terroristas a monumentos o edificios como el 11 de septiembre, creación o activación de células terroristas, ataques a centros de extracción de hidrocarburos como el de Arabia Saudita, ataque a buques petroleros, entre otras muchas. Irán promete el infierno en la tierra, pero la noticia de última hora indica un supuesto alto al fuego, aparentemente anticlimático. Suponiendo que todo funcione como debería, lo cual ocurrirá, me gustaría felicitar a ambos países
Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la Guerra de los 12 días. Donald Trump. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este martes que no hay un acuerdo sobre un alto al fuego, ni un cese de operaciones. ¿Esto es real? ¿Y tú piensas que son los últimos días de este conflicto que ha durado ya varias décadas? ¿O solo una fase más de un intercambio de golpes cada vez más fuertes? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por la atención. Nos vemos muy pronto.